Y parece que sí. Ok, voy a compartir pantalla. Amados, me confirman. Ahí pueden ver pantalla. Sí, se ve bien. Ok, bueno, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por permitirnos tener un día más de vida, pero por compartir un tiempo, Señor, de bendición, de edificación en tu palabra, Señor. Tu misma palabra, Señor, la cual inspiraste a muchos hombres a través de mucho tiempo, con diferentes culturas, con diferente preparación, pero que nunca se contradijeron. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, ella nos dirige, ella nos direcciona, ella nos alumbra el camino por el cual debemos trazar. En este tiempo, Señor, que vamos a tener de enseñanza, yo te pido que bendigas a mis hermanos, que aparejes todo el tiempo. Señor, que tú quites toda distracción, que tomes el control del fluido eléctrico, de las plataformas que estamos usando para poder llevar a cabo esta clase, de los dispositivos móviles, Señor. Yo reprendo en esta hora todo espíritu inmundo, todo espíritu de bloqueo, todo espíritu saboteador, todo espíritu contumaz, Señor. Y declaro por el poder que hay en tu palabra, Señor, que nada podrá entrometerse a la disertación de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Coloca en mí un espíritu de sabiduría e inteligencia para poder enseñar lo que compete, ser claro, sencillo, Señor, al momento de hablar. Y en mis hermanos un espíritu de humildad para aceptar tu palabra, la enseñanza y ponerla por obra. Gracias te damos, Señor Jesús. Toma tú el control de este tiempo y posiciónate en este lugar, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, amados, nos corresponde, después de haber dado ciertos principios como justificación, como doctrina del pecado, como predestinación, como elección, como llamado y demás, nos corresponde la doctrina de la santificación. Santificación. Tenemos una clase atrasada, la idea es, si el tiempo nos ayuda con el favor de Dios, dar 3 clases lo más pronto posible. Esa es la idea para ponernos al día, porque en la clase pasada solo pudimos ver doctrina del pecado. Entonces, quiero contar con cada uno de ustedes para que me ayuden con los versículos bíblicos y así poder ser un poco más rápido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 23. Vamos a buscarlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 23. ¿Ya lo tenemos, amado? Amén. Amén. Ok. Vemos la palabra bajo el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra santificar, antes de definir lo que implica, según el módulo de discipulado básico, la palabra santificar significa
hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar y separar. Repito, hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar y separar. Nosotros, como creyentes de Dios, debemos entender que la deidad, o sea, Dios, Él es santo en todas sus etapas y en todas sus características. Es decir, Él es santo en su gracia, pero también es santo en su justicia, es santo en su amor, pero también es santo en su ira. Él es santo en todos sus atributos. Uno de los significados de santificación, que creo yo que es muy propicio y es muy claro, y es que la santificación se puede definir como aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante el cual el Espíritu Santo, al pecador justificado lo libera de la corrupción del pecado y renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. Repito, el significado es un poco extenso, pero es bastante claro. Redondea toda la idea de la santificación. Se define como aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo mediante el cual Él, al pecador justificado, es decir, nosotros, lo libera de la corrupción del pecado por completo. Ya nosotros lo explicamos en la doctrina del pecado, pero dice que renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. La santificación es un binomio que implica dos cosas. Uno, apartarse del mal y dos, dedicarse a Dios. La santificación implica apartarse del mal y dedicarse a Dios. Si yo solo me aparto del mal y no me dedico a Dios, entonces no soy santo. La santidad no puede ser a medias. Debe tener estas dos implicaciones: apartarse del mal y dedicarse a Dios. Ahora, cuando revisamos Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 que acabamos de leer, y revisamos el contexto de lo que el apóstol Pablo está explicando en los capítulos anteriores acerca del libro de Tesalonicenses, en el capítulo 3 de ese libro, el apóstol Pablo está hablando acerca de la santificación en una parte interna del ser. Él está hablando del hombre interior. En el capítulo 4, la pastora Wendy y María acaban de entrar. En el capítulo 4 de de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 3, el apóstol Pablo está hablando de una santificación aplicada a la parte externa del ser humano. Pero luego él en el capítulo 5 él llega a una conclusión del libro en la que él habla de que la santificación abarca todo nuestro ser. Entonces, por tal razón, en el capítulo 5 versículo 23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nótese esto importante que deberíamos anotarlo. La expresión por completo, que dice os santifique por completo, que aparece en este pasaje del capítulo 5 versículo 23, tiene una connotación cuantitativa. Por completo tiene una connotación cuantitativa, es decir, se refiere al hecho de que cada parte de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, necesita ser santificada y necesita ser guardada. Pero la expresión irreprensible, que está en la parte B de ese versículo, dice: se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. La palabra irreprensible significa sin tacha, en perfección, sin culpa, la podríamos definir. Esa expresión irreprensible tiene una connotación cualitativa. Entonces, estoy diciendo que la expresión por completo tiene una connotación cuantitativa, es decir, no es que yo solamente voy a guardar santo mi alma y mi espíritu y mi cuerpo no, o solamente voy a guardar santo mi cuerpo, pero mi espíritu y mi alma no, no. Es cuantitativa, él está hablando de cada una de las partes de nuestro ser, pero la parte que dice, la parte B que dice irreprensible, que tiene que ver sin tacha, en perfección, tiene una connotación cualitativa.
Es decir, hablando a calidad. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que nos estaba diciendo claramente en ese versículo es que nosotros debemos santificarnos cuantitativamente, es decir, en todas las áreas de nuestro ser, pero ese guardar de esa área debe ser con calidad, es decir, de una manera absoluta, de una manera perfecta, de una manera sin tacha, de una manera en perfección y sin culpa. Hasta ahí estamos claros, amados. Amén. 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 Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, pastora Wendy y María. No se han perdido mucho, acabamos de empezar. Estamos Gracias. hablando acerca de la santificación. Oh, Esta es la primera diapositiva. Estamos hablando en Primera Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 23. Definimos qué es santificación, como para ponernos al día, es breve. Definimos que la santificación, que es una operación bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante el cual el Espíritu Santo, al pecador justificado, lo libera de la corrupción del pecado y renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. Esa es la definición y explicamos lo que hace referencia a 1 Tesalonicenses capítulo 5 23 que creo que acabas de escuchar. Amén. amén, amén. Escuchamos. Ok, entonces la santificación es el método que Dios usa para apartarnos del mundo y de la maldad y puede ser aún desde antes de nacer, pero debe perfeccionarse. Jeremías capítulo 1 versículo 5 no lo lea para ir rápido, dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahí la Biblia está hablando acerca del profeta Jeremías. Podemos ver que existe una santificación desde antes, ¿verdad? Que Jeremías naciera. Ya Dios lo había santificado. Si hablamos en Juan, por favor, amado Diego, búscate Juan capítulo 10 versículo 36 y la pastora Gisela, búsquese Juan capítulo 17 versículo 19. Juan capítulo 10 versículo 36 y la pastora Gisela Juan 17 versículo 19. ¿Qué dice Juan capítulo 10 versículo 36? Dios envió mensaje a los hijos de Israel, No, anunciando ese el no evangelio es. Evangelio de Juan 10:36. sin hablar. Estoy perdido, estoy en otro lado. Tranquilo, amado. Juan, al que, 10:36. al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Amén. Este pasaje, pues la Biblia nos habla de que los judíos rechazan a Jesús. Recordemos que la Biblia dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Estaba hablando acerca del pueblo judío. Y en este texto bíblico y en todo el pasaje, la Biblia nos enseña que los fariseos y escribas acusaban a Jesús y decían que no lo querían apedrear porque querían apedrear a Jesús, pero no lo querían apedrear porque él no hiciera buenas obras. Ellos le decían, no, por tus obras no es, sino por lo que tú dices, porque tú dices que eres el Hijo de Dios. Entonces, Juan, en el versículo 10 versículo 36 Jesús le responde y dice, al que el Padre santificó, es decir, el Padre santificó a Jesús y dijo, y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemias porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, vemos que hallamos el ejemplo, como dice el módulo, de que Jesucristo también fue santificado por el Padre. Pastora Gisela, Juan 17:19, ¿qué dice? Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Entonces el Señor Jesús se santificó a sí mismo, se apartó del mundo para darnos ejemplos a nosotros. Dios nos ha escogido para santificarnos.
Pastora Joana, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Y Pastora Wendy, si puedes leer, confírmame si puedes leer, amada. Amén, amén. Efesios capítulo 1, versículo 4. Amado Diego, ves buscando Levítico capítulo 11, versículo 44. Pastora Gisela, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16. Amada Joana, ya puedes leer Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Amén. Vemos cómo ibas a decir algo. No, no, amén. Se lo dije amén. Ok. Vemos como en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, la Biblia nos enseña de que Dios había escogido a su pueblo, ¿verdad? Y lo escogió para santificarlo. Efesios capítulo 1, versículo 4, amada María. Wendy, perdón. Wendy. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Nos escoge para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, mire que Dios no nos escoge solamente porque haya propósitos en nosotros y porque tiene planes con nosotros. El diseño de Dios es que Él nos escoge para santificarnos. Levítico capítulo 11, versículo 44, perdón. Porque ¿Quién yo se la... soy Jehová, Amén. amén. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Bueno, ese es un pasaje de Levítico, de la ley, donde nos revela, nos muestra la intención que Dios siempre ha tenido, el Creador con la humanidad, para mantenerla en santificación. Ese pasaje o Levítico en el capítulo 11 está hablando acerca de los animales limpios y los inmundos, y la misma ley ordenaba de que los hombres, el pueblo de Dios, no se podía acercar, no podía tocar, no podía consumir ciertos animales que eran inmundos. Entonces, miren cómo a través de la ley, Dios no solamente nos escoge, ¿verdad?, para santificarnos, sino que Dios nos ordena a nosotros que nos santifiquemos. Entonces, los hombres no debían acercarse a esos animales inmundos. Primera de Pedro, capítulo 1, 14 al 16, ¿qué dice? 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Sed santos porque yo soy santo. Y más que escogernos y ordenarnos, Dios nos dice que su expresa voluntad de que nos santifiquemos. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 7, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice que es su voluntad. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Y mire lo que dice, como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo es que es de nosotros, los redimidos por la sangre de Jesucristo, la santificación, no del mundo, porque el mundo no piensa en santificarse. Es más, la Biblia dice de que ellos viven en pecado, andan en pecado y sus decisiones las toman conforme al pecado, conforme a su naturaleza pecaminosa, su concupiscencia, su carne, que ya lo definimos. Pero nosotros, los que hemos sido redimidos por Jesús, ¿verdad? Nos dice en su expresa voluntad
que nos santifiquemos y que nos apartemos de todas aquellas prácticas que aquellos que no conocen de Dios, que andan en el mundo y viven en el mundo, practican. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Hasta ahí estamos claros, amados. ¿Ninguna pregunta o duda? Amén. Amén. Claro. Pastor Diego, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Pastora Joana, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Hebreos 12, 14, ¿qué dice, amado Pastor Diego? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y Efesios capítulo 5, del 25 al 27, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, amado. Entonces, miren que en lo que acabamos de hablar, vemos cómo la santificación es un principio que Dios ha establecido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Desde la ley, Dios siempre ha hablado acerca de santificación. Nos escoge en santificación, nos ordena que nos santifiquemos y además de eso, eso expresa voluntad. Pero aún así, la santificación en nosotros es necesaria para llegar a la presencia de Dios y dice que por medio de la santificación Dios nos hace aptos para ir al cielo. Eso se corrobora cuando suene la trompeta, cuando nos veamos en las bodas del Cordero. Ahí podemos evidenciar nuestra santificación en este plano terrenal. La santificación se verifica en tres aspectos. El primer aspecto es un aspecto instantáneo. Se inicia inmediatamente que se recibe al Señor Jesucristo. Una persona es santa, según la Biblia, desde el nuevo nacimiento. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Pastora Gisela, por favor, si lo puedes leer. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados de Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Mire, la santificación em, se entiende de que el creyente está en la santidad y que él no va hacia la santidad. Es muy parecido cuando les hemos enseñado acerca de la perfección. Es decir, nosotros caminamos en perfección y no caminamos hacia la perfección porque ya Él nos hizo santo y ya Él nos hizo perfecto. Nosotros debemos aprender o deberíamos aprender a vernos como Dios nos ve. Porque cuando nos vemos como Dios nos ve, entonces vamos a actuar conforme a esa misma visión. Caminaremos como santos, caminaremos como perfectos, actuaremos como santos, actuaremos como perfectos, porque estamos trabajando y estamos actuando en lo que somos. Nosotros debemos vivir en cuanto a nuestra identidad. Cuando nos creemos lo que somos, en eso vamos a trabajar. El creer tiene un impacto en nuestra conciencia y en nuestra mente. Les hablaba acerca de la doctrina del pecado y les decía que lastimosamente el cristiano mal enseñado y mal infundido ha metido en su mente y en su subconsciente que es un pecador. Pecador es el que no conoce a Dios. Ellos solamente tienen una antigua naturaleza, una vieja naturaleza, un viejo hombre que los domina y tienen esa naturaleza del primer Adán.
Pero cuando nosotros recibimos a Jesús, ya nosotros no vivimos en cuanto a esa herencia pecaminosa heredada de nuestro padre Adán, sino que ahora recibimos la herencia del postrer Adán, el cual es Jesús. Entonces dejamos de estar en una naturaleza pecaminosa para vivir, habitar, caminar, conducirnos y actuar en una naturaleza que es santa, que es perfecta, en una naturaleza que es de santidad, que es de liberación, que es de sanidad. Y esa es la visión y esa es la conducta que nosotros debemos asumir, pero la vamos a asumir cuando entendamos lo que nosotros somos. ¿Estamos claros aquí, amados? Amén. Amén. Entonces, la santificación se verifica en tres aspectos. El primero, el instantáneo, ya lo acabamos de ver, y hay un segundo aspecto, que es un aspecto progresivo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, Pastora Wendy, puedes leerlo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7:1. Amén. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren que es claro el texto en decir que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Y aquí hay algo claro que debemos entender. Porque el apóstol Pablo habla mucho acerca de la santificación. El apóstol Pablo nos habla de la santificación como una doctrina cuando nosotros estudiamos el principio de la santificación, pero también como un proceso, como un proceso. Teológicamente se le llama la santificación en un aspecto posicional. Ese aspecto de santificación posicional es el primero que nosotros acabamos de ver, que es el instantáneo, ¿verdad? Le podemos decir que es un aspecto posicional o instantáneo, está bien decirlo. Y ese aspecto de santificación posicional o instantáneo es el momento en el que yo acepto al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. En ese momento yo soy justificado y en ese momento yo soy santificado. En otras palabras, Dios nos guarde, si nosotros morimos en el momento en el que recibimos a nuestro Señor Jesús, nosotros somos santos e iremos al cielo. Pero cuando eso no ocurre, como en el caso de nosotros, que vivimos mucho tiempo después de eso, hay un proceso progresivo, que es esta segunda etapa o este segundo aspecto, donde se debe ir perfeccionando esa santificación. Voy a explicarlo de una manera más sencilla. Hay una diferencia entre el principio de la justificación y de la santificación. Ya nosotros vimos la justificación, pero hay una diferencia. La diferencia es que la justificación es unilateral, es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos justos. No somos justos por nuestras obras, somos justos porque Jesús a través del sacrificio nos declara justos. La misma Biblia dice que somos justificados por fe, teniendo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación viene de una palabra griega llamada dikaio, que significa declarar justo. No nos declaramos justos nosotros. Nos declara justo el Padre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una decisión unilateral. Somos justificados porque así lo determina Dios, viéndonos a través del sacrificio de su Hijo. Nosotros no nos toca hacer nada. Nos toca aceptar a nuestro Señor Jesucristo, pero somos justos por su simple gracia y por su simple amor, ¿verdad? Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero la santificación, podríamos decir que es algo bilateral, podríamos llamarlo de esa manera, porque requiere de dos partes o de dos aspectos, como bien lo acabamos de decir. Es decir, hay una parte instantánea en la que Dios nos santifica, pero hay otra parte donde yo debo participar, ¿verdad? Debo de entrar dentro de un proceso de santificación
Y eso es importante, por eso, perdón, por eso Primera de Tesalonicense dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, amados? ¿Fui claro con lo que acabo de decir? Sí, claro. Amén. Amén. Bueno, tercer aspecto es un aspecto final. Hablamos de el instantáneo o posicional, el progresivo y el final. Se verifica con el arrebatamiento de la iglesia, recibimos un cuerpo perfecto en todo. En este momento el creyente debe tener todas las virtudes de la santificación. Por eso vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Por favor, Pastora Joana, Gálatas 5, del 22 al 25. Y Pastora Wendy, ¿María está contigo? Amén. Ok. Sí, ella está aquí. Pastora María, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 12 al 13. Por favor, si lo puedes leer. Pastora Joana, Gálatas, capítulo 5, Gálatas. del 22 al 25, que dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo hay crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. amén. Entonces entendemos que el creyente debe tener todas las virtudes de la santificación bajo el fruto del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses capítulo 3 del 12 al 13 que dice, amado. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Entonces miren que en este aspecto final, en este tercer aspecto, dice se verificará con el arrebatamiento de la iglesia. Es más, la misma Biblia dice que nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Recordemos que la promesa de nuestro Señor Jesús no solamente es redimir nuestras almas, sino que también, por ejemplo, Primera de Corintios, si no estoy mal, capítulo 15, es el que dice porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tendremos un cuerpo glorificado. Entonces allí se podrá verificar la santificación. Bueno, ¿quién santifica? El Padre. Ya leímos Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que así lo dice. Amado Diego, puedes leer Hebreos capítulo 10, versículo 10. Y para finalizar, Pastora Gisela, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Amado Diego, Hebreos capítulo 10, versículo 10, que dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Ese pasaje es muy parecido a lo que habla acerca de la perfección, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, que si mal no estoy, es Hebreos 10:14. Miren lo que lo dice muy parecido, pero en cuanto a la santificación, vuélvelo a leer, amado, Hebreos 10:10, que dice, En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. amén. Y primera de Pedro 1:2, que dice, Pastora Gisela. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Amén. Bueno, para finalizar la clase de la santificación, que creo que he tratado de explicarlo lo más sencillo posible,
Hay gente que confunde el principio de la justificación con el de la santificación. Son dos cosas totalmente distintas. La justificación como tal no efectúa un cambio en nuestro ser interior, no lo efectúa. O sea, por lo tanto, el hombre, el ser humano necesita la santificación como un complemento. O sea, no es suficiente que el pecador se presente como justo delante de Dios. Esa persona debe ser santo en su vida íntima. Entonces, amados, hasta aquí está claro el principio de la justificación, de la santificación, perdón, o la doctrina de la Amén. santificación. Ok. Amén. Amén. Bueno, Amén. amados, les cuento que hasta aquí tenemos diapositivas. Eh, el pastor Bárcena, que es quien me colabora con las diapositivas, tuvo un día complejo, entonces no podemos tener las próximas. Se las debemos, pero vamos a continuar. Entonces, eh, vamos a ver si proyectamos algo aquí del manual y pues vamos hablando. Hay mucho texto, entonces no me voy a guiar mucho por el manual, pero voy a tratar de tener el mismo hilo conductor. Ahora la segunda clase que vamos a ver es la naturaleza tripartita del hombre. Naturaleza tripartita del hombre. El módulo la empieza con el mismo pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el cual yo creo que es uno de los textos bíblicos, el cual evidencia con mucha vehemencia la naturaleza tripartita del ser. Ya lo acabo de explicar, sin embargo, entró la pastora Jennifer, si no estoy mal, amada, tú estás aquí, puedes confirmarme, no te he puesto a leer. Confirmo, Amén. ¿Y puedes leer, amada? confirmo. Gloria a Dios. Bueno, entonces, decía en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vamos a leerlo otra vez, por favor, alguien que lo tenga y lo pueda leer. Y el Amén. mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que se perdió en la primera parte de santificación, empecé diciendo que en el contexto de este pasaje, de este libro, del libro como tal de Tesalonicenses, el apóstol Pablo empieza a tener como un hilo conductor. Por ejemplo, en el capítulo 3, él empieza a hablar acerca de la santificación aplicable a una parte interna. Él está hablando de la parte inmaterial del ser humano. Estaba hablando acerca de la parte interna y de la santificación de la misma. En el capítulo 4 del libro, él empieza a hablar de la santificación en nuestra parte externa o en nuestra parte material, ¿no? En aquello que se puede palpar. Pero en el capítulo 5, que es el que nos compete, versículo 23, él abarca todo el ser del ser humano. Y él dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Expliqué que la expresión por completo tiene una connotación cuantitativa. Hace referencia a que hay partes del ser, ¿verdad? Que el ser no es uno solo, sino que hay unas partes. Y esas partes son espíritu, alma y cuerpo, las cuales deben ser santificadas y guardadas. Ese es el propósito del texto. Y en la parte B habla de la expresión irreprensible. Dice, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo decía, el término irreprensible significa sin tacha, en perfección, sin culpa y tiene que ver con una connotación cualitativa. La primera es cuantitativa y la segunda es cualitativa. Cuando hacemos una exégesis del texto, entendemos de que el apóstol Pablo lo que nos está diciendo claramente es que nosotros debemos santificarnos cuantitativamente, es decir, todas las áreas de nuestro ser, espiritual, mi cuerpo, pero que esas deben ser guardadas en calidad, es decir, de manera absoluta, perfecta, sin tacha, sin perfección, en perfección, perdón, sin culpa. Eso es lo que el trasfondo de este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Entonces, en una idea central o introductoria, nos muestra o nos evidencia
de que el ser está compuesto por tres partes, tres partes. Esto es importante que lo tengamos claro, porque teológicamente hay dos corrientes. Hay una corriente que se llama dicotomía, o se le llama con ese término dicotomía, y hay otra corriente llamada tricotomía. Y voy a explicarlo brevemente para que usted aprenda a defenderlo y lo entienda. La dicotomía es una corriente teológica de las cuales muchos creen, y usted se va a encontrar, es una enseñanza errada en la que algunos cristianos creen que el espíritu y el alma es lo mismo. Ellos no creen que exista espíritu, alma y cuerpo. Ellos creen que el espíritu y el alma es lo mismo. Por lo tanto, el ser humano para ellos solamente tiene dos partes. Y eso es un error debido a que el apóstol Pablo lo deja claro en este texto de Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. No sé cómo obvian este texto, porque es claro hasta gramaticalmente. Revise que el texto bíblico está separado incluso por comas, que el espíritu y el alma no es lo mismo. Hebreos capítulo 12 también nos habla de algo importante. Pastora Gisela, por favor, puedes leer Hebreos capítulo 4 versículo 12, ¿qué dice? Pastora Gisela, ¿estás ahí? Sí, lo estoy buscando. Hebreos 4:12. Amén. Porque Amén. la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, miremos que el mismo texto de Hebreos 4:12 nos separa con un artículo y dice que la palabra de Dios es capaz de partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es por eso que nosotros doctrinalmente, creemos en la tricotomía, no en la dicotomía. La dicotomía es aquellos que creen que el ser solamente tiene dos partes. Y la tricotomía es aquellos que creemos que el ser está conformado por tres partes. La Biblia contundentemente evidencia que el ser está formado por tres partes, que una cosa es el alma, una cosa es el espíritu y una cosa es el cuerpo, y ahorita lo vamos a revisar. Sin embargo, Hebreos capítulo 4, versículo 12, da una enseñanza importante, porque él dice que la palabra de Dios es una alegoría, dice que es viva y eficaz y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Separa las coyunturas, los tuétanos. Entonces, nosotros podemos decir que cuando la Biblia en este texto hace referencia a tendones, ligamentos y otras partes carnosas, por decirlo así, yo estuve buscando y me di cuenta que esos son tejidos que están ocultos, o sea que es difícil alcanzar de una manera muy fácil. O sea, aparentemente ellos son casi que indistinguibles, no es tan fácil llegar a ellos. Sin embargo, una hoja afilada puede distinguirlos, puede separarlos. Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios incluso puede separar cosas espirituales que parecen completamente entrelazadas como el alma y el espíritu. Aquí quiero hacer un paréntesis, un conejo. Es importante que entendamos que el espíritu y el alma son dos cosas totalmente distintas, totalmente distintas. Por ejemplo, en Apocalipsis dice la Biblia, yo Juan estaba en el día del Señor y escuché una voz como de trompeta que dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. La Biblia nos muestra que Juan estaba en el espíritu. Ahora, la Biblia también nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, dice, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre almático, el hombre que trabaja bajo su alma, el hombre
natural, como le explica el apóstol Pablo, jamás podrá percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son locura. Aquí quiero resaltar, antes de entrar en toda la definición, quiero adelantarme de que es importante para el cristiano vivir en el Espíritu. Por alguna razón muy sencilla, Dios está hablando todo el tiempo. Dios habla todo el tiempo y en todo momento Dios está hablando. Que nosotros no podamos percibir la voz de Dios o escuchar el mensaje de Dios es porque precisamente no estamos en el mundo espiritual, sino que estamos en un mundo natural. Es muy sencillo. Cuando un perro está ladrando con otro perro, cuando un pájaro, un ave está emitiendo un sonido con otra ave, ellos están hablando, pero nosotros no podemos percibirlo porque nosotros no estamos en el reino animal. Si estuviéramos en el reino animal, podríamos entender lo que los animales estuvieran hablando. Asimismo sucede con Dios. Cuando nosotros no estamos en el reino espiritual o en el mundo espiritual, no podemos recibir mensajes, no podemos escuchar mensajes. Ahora, Dios es Dios y Dios es poderoso para hablarnos a nuestra carne, pero como Él no es carne, siendo Dios, Él lo puede hacer. Dios está interesado en hablarnos a nuestro espíritu en un sentido muy sencillo. Es que si Dios nos habla a nuestra carne, a nuestra mente humana, natural, que es lógica, que todo lo cuestiona, que todo lo juzga, muy difícilmente podremos entender. Dios necesita habilitar un entendimiento espiritual en nosotros para que podamos entender y escuchar las cosas que son del Espíritu. Usted me está entendiendo y me está comprendiendo lo que acabo de decir, Amén. amados. Amén. Amén. Entonces, es Amén. importante entender o tener un entendimiento espiritual. Recuerde que la Biblia dice que Jesús, después que fue resucitado y se le aparece a los apóstoles, la Biblia registra en el orden cronológico que se le apareció en el camino de Maús a dos hombres que iban caminando. Ellos no pudieron ver a Jesús porque la Biblia dice que sus ojos estaban velados. Es decir, ellos estaban habitando en un mundo natural, estaban en cuanto a su hombre natural. Todos nosotros tenemos un hombre natural y un hombre espiritual. Si nosotros no podemos habitar todo el tiempo en el espíritu porque no comeríamos, no seríamos sociables, no trabajaríamos, y si habitas todo el tiempo en el espíritu quizás pudieras morir. Nosotros necesitamos por momentos ser hombres naturales para poder socializarnos con nuestra pareja, con nuestros amigos, para poder alimentarnos, pero necesitamos el espíritu y saber cómo entrar en el espíritu para escuchar la voz de Dios. Ese es el llamado. La Biblia dice que Jesús, cuando se le aparece a los apóstoles y ellos estaban asustados y turbados, porque creían que era un espíritu, pero era Jesús manifiesto con ellos, dice la Biblia de que Dios le abrió el entendimiento a ellos, y cuando habla de entendimiento está hablando de un entendimiento espiritual para que ellos pudiesen entender las escrituras. Ahí les tiro esa cápsula. Me dispersé un poquito del mensaje, pero bueno, tiene que ver con respecto al espíritu. En algunos pasajes de la escritura, la palabra espíritu y alma se usan como sinónimos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 39, pero en estos casos es para hacer referencia al hombre. La Biblia declara en otros pasajes una perfecta distinción en todas las partes. Esto indica que el espíritu, el alma y el cuerpo son diferentes y distintos, como en el de Primera de Tesalonicenses y Hebreos, que ya lo acabamos de leer. Primera definición, el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es, podremos definirlo así de manera castiza y coloquial, que el cuerpo es como un caparazón. El cuerpo es el lugar donde se asientan los sentidos y son aquellos sentidos que nos dan conciencia del mundo que nos rodea. El cuerpo es esa parte integral del hombre y se halla expuesta en la muerte. También puede separarse del espíritu y del alma. Génesis capítulo 35, versículo 18 al 29. Pastora Gisela, Romanos capítulo 7, versículo 24. Pastora Jennifer, Santiago capítulo 2, versículo 26.
Me dijiste Romanos. Sí, Romanos capítulo 7, versículo 24, y la Ok. pastora Jennifer, Santiago 2, versículo 26. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, estos dos pasajes nos evidencian de que el cuerpo está expuesto y está sometido a la muerte, ¿verdad? Pero que a su vez lo único que puede dividir, lo único que puede separar el alma, el espíritu, el cuerpo es la palabra de Dios. Por eso sí, es muy sencillo, el tema es de práctica, pero algunos hombres de Dios dicen que la clave para poder entrar en el mundo espiritual y de ser un poco más sensibles a la voz de Dios, evidentemente es la oración, porque es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Pero la manera más efectiva en la que nosotros podemos escuchar a Dios jamás será con nuestra carne, ni jamás será con nuestro cuerpo, como lo acabo de decir, sino es con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de separar el espíritu del alma. Es decir, ella separa nuestras emociones, ella separa nuestras voluntades y hace que nosotros podamos ser seres espirituales. Cuando nosotros dedicamos tiempo a la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios todos los días, nosotros empezaremos a ser un poco más sensibles al mundo espiritual, cuando somos hombres de oración y cuando somos hombres de palabra, porque todo lo miraremos en el espíritu. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos meditar la palabra de día y de noche. Porque cuando la meditamos, el meditar, recuerde que cuando hablábamos del significado de la carne, decíamos que la carne es como un discurrir o es un fluido de pensamientos que pasa por nuestra mente, que emite juicios, que emite criterios, que dice cosas las cuales tú no puedes tener el control. Esa es la carne. La carne te dice no te levantes, horas mañana, horas pasado, la carne te dice, ya tú estás lleno, pero tú vas a desperdiciar ese pedazo de pizza. La carne te dice, miente y di otra cosa. O sea, son pensamientos que pasan por tu mente sin pedirte permiso, que emiten juicio y emiten criterio. Pero vivir en el espíritu es todo lo contrario. Cuando una persona medita en la palabra de Dios, esa persona está siendo 100% espiritual. Entonces, para no alejarnos mucho, hablando acerca de Romanos y Santiago, el cuerpo, em, es importante mencionar que el cuerpo no es malo, el cuerpo no es malo. El ascetismo en la Iglesia Católica enseña que el cuerpo es malo, pero eso es un error doctrinal. Incluso ese mismo error doctrinal, algunas iglesias evangélicas o algunos hermanos con falta de conocimiento, que esto no, pues no se les ha sido enseñado, cuando dicen, amado, es que la carne es débil. Entonces cuando dicen que la carne es débil, ellos vienen y se agarran el pellejo del brazo. Y eso no es la carne, eso no es la carne. Nosotros definimos plenamente qué es la carne, ¿verdad? Eso no es la carne, eso es el Amén. cuerpo. Entonces no podemos decir que el cuerpo es malo. Eso es un error decirlo. Es más, recordemos que Satanás se quería robar de Moisés precisamente, era eso, ¿verdad? Era su cuerpo. La Biblia dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y la misma Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nosotros debemos cuidar nuestro templo. ¿Estamos claros hasta aquí, amados? Amén. 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 Entonces, el cuerpo es una parte del ser que nosotros no deberíamos descuidar. Lastimosamente, esto es algo que aplica para todos, incluso para el hombre que está aquí que les está enseñando. Porque a veces creemos que de todas las partes del ser, el cuerpo es aquel que debemos mitigar y que no es una parte importante. Em, Creemos que el cuidarlo no es una responsabilidad que se nos ha dado y sí es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque es un mandamiento. Nosotros debemos cuidar nuestro templo.
por nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos de cuidarlo. Así que hay cosas, hay hábitos, dentro de eso está el alimenticio, dentro de eso está em, la salud mental, psicológica, dentro de eso está el ejercicio corporal, que la misma Biblia dice que para poco es provechoso, dice que para poco, pero no dice que para nada. Entonces, el cuidar nuestro cuerpo con hábitos alimenticios y con ejercicio es importante, es importante. Yo llegué una vez a una conclusión, una vez que escuché algo, y es que nosotros los cristianos estamos tan mal habituados, que oramos para ser sanos, pero comemos para enfermarnos. Y eso es ser incoherentes. La coherencia es lo que yo pienso, eso soy, y lo que eso soy, eso hago. Entonces, si creemos en un Dios que es de plenitud, que nos manda a que guardemos todas nuestras áreas del ser, nuestro cuerpo está incluido. ¿Usted me está entendiendo, amado? Amén, claro que sí. Amén. Ok, bueno, la segunda área de nuestro ser es el alma. El alma es el asiento de la voluntad del hombre, de sus deseos, de sus emociones. Pastora Jennifer, Mateo capítulo 26, versículo 38. Pastora Joana, Juan capítulo 12, versículo 27. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Juan 12, 27. Amén. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Amén. La Biblia, cuando pues nos habla del alma, podemos interpretar que caracteriza los deseos, los anhelos y las necesidades que nosotros tenemos. En algún momento nosotros hemos enfatizado que nosotros, los seres humanos, somos emocionales. E incluso juzgamos cuando decimos que somos almáticos. Pero mire que la Biblia, en el pasaje que leyó la pastora Jennifer, en Marcos capítulo 26, versículo 38, dice que Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, el alma se refiere al centro de la vida, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros anhelos. En un sentido más básico, la palabra alma significa vida, ya sea física o eterna. Jesús, por ejemplo, una vez preguntó: ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero si pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Mire que son dos preguntas, ¿verdad? Que hace referencia precisamente a qué. Menciona la palabra alma, pero en un trasfondo está hablando de vida, o sea, una vida física, o sea, una vida eterna. Entonces, el alma es el reino de nuestras decisiones y está muy relacionada con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestras emociones, incluso está arraigada con nuestra personalidad. Por eso hay gente que en otras culturas dice: a mí me agrada tu alma, está hablando a la personalidad de esa persona. El alma es el lugar donde se ejerce incluso el libre albedrío, la toma de decisiones. Podemos decir también una característica del alma es que el alma es eterna y todos tienen un alma, tanto los redimidos como los no redimidos, por igual, ¿verdad? Tanto aquel que ha confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador tiene alma, como aquel impío también tiene alma. Por ejemplo, el alma también nos puede definir y nos puede decir quiénes somos nosotros como seres humanos. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47,
Pastora Wendy, por favor, si lo puedes leer. Lucas capítulo 1, 46 al 47. Lucas 1, Sí, 46 al 47. dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mire que María dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, en este versículo nosotros podemos ver que María usa su propia alma para glorificar a Dios, pero miren que lo curioso es que luego usa su espíritu para regocijarse en lo que Dios ha hecho para salvarla. Entonces, glorificar a Dios es una responsabilidad humana. Expresamos nuestra humanidad a Dios a través de nuestra alma y nosotros magnificamos su poder y su presencia a través de nuestro espíritu. Por eso Juan, por allá capítulo 4, versículo 24, nos dice de que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Así que por un tiempo, yo creo que todos alguna vez hemos escuchado las personas que son almáticas, ¿verdad? El problema está con las personas almáticas, es que cuando el alma influencia o está influenciada, perdón, por la carne, esa persona no puede discernir, esa persona no puede entender precisamente las cosas del espíritu, ni da importancia porque para él son tonterías, es un hombre natural. El hombre natural está gobernado bajo su alma. Pero el espiritual sí, porque él tiene una estrecha relación con el Espíritu Santo, a él se le revela y ese hombre puede entender claramente las cosas del Espíritu. ¿Usted me está entendiendo hasta aquí, amado? ¿Hay alguna duda o pregunta con lo que he explicado hasta el momento? Amén, pastor. Amén. Todo claro. Amén, amén. Ok. Pastora Jennifer, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11. Pastora Joana, Job 32, 8. Pastora María, Proverbios 20, versículo 27. Que dice Primera de Corintios 2:11. 2:11. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Job 32, 8 que dice. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Proverbios 20, 27, Pastora María. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. La tercera parte del ser es el espíritu, es aquello que sabe, que conoce y es capaz de ser consciente de Dios y de comunicarse con Él. Ahorita les hablaba acerca del alma, aunque el alma es la fuente de nuestra expresión, o sea, a través de nuestra humanidad, tiene sus limitaciones. Y la mejor forma en que nosotros podemos experimentar a Dios es a través de nuestro espíritu. Recuerde que cuando nosotros revisamos la creación del universo y de todo lo que existe, podemos ver cómo la deidad de la Trinidad crea todo lo que existe por la palabra, hágase la luz y se hizo la luz, se hicieron las expansiones, los cielos, se hicieron los mares, los ríos, se hicieron las aves, pero todo fue creado por la palabra. Pero de las dos cosas que la creación evidencia que no se hizo por la palabra fue al ser humano, el cual fue creado del polvo de la tierra, y hubo un soplo, el ruaf, que tiene que ver con el soplo, el cual dio aliento de vida y el hombre fue un ser viviente.
Pero eso es lo primero, Dios nos hizo con sus manos. Pero lo segundo, llama la atención, es que la Biblia dice que Dios plantó un huerto en el Edén. Ese plantar el huerto en el Edén, lo que Dios estaba hablando era, o lo que dice la Biblia, es que Dios quería establecer un espacio, un lugar donde Él se quería manifestar con el ser humano. Ahora, esa manifestación con el ser humano, Adán y Eva eran seres espirituales. Ellos no eran almáticos, ellos eran espirituales porque podían escuchar a Dios, podían hablar con Dios. Y Dios es espíritu. Entonces ellos tenían la misma presencia de Dios, ellos podían hablar cara a cara, ellos podían verle, ellos podían tener mayor contacto con Él porque eran seres espirituales. Entonces el alma es una fuente en la cual podemos expresar a través de nuestra humanidad adoración, podemos expresar gratitud, pero nuestra alma está limitada. La mejor forma y de la que podemos comunicarnos con Dios es a través de su espíritu, que es esa parte que sabe y que conoce y que es capaz de ser consciente de Dios y de comunicarse con Él. Entonces el espíritu de quien ha sido regenerado tiene tres funciones principales. Tres funciones principales. Uno es una conciencia no cauterizada, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 5 versículo 3, Pastora Gisela, por favor. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 3, Pastor Diego Marcos capítulo 2 versículo 8 y eh, Pastora Wendy Juan capítulo 4 versículo 23. Leo, 1 Corintios, capítulo 5, 5:3. versículo 3. Amén. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Amén. Marcos capítulo 2 versículo 8. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Amén. Y Juan capítulo 4 versículo 23, que dice, Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, que le adoren. amén. Entonces, miren, estos tres pasajes, el que leyó la pastora Gisela, el pastor Diego y la pastora María. María, leíste María, ¿verdad? Wendy, Wendy. Decía que el espíritu de quien ha sido regenerado tiene tres funciones principales. Uno es que tiene una conciencia la cual no es cauterizada. Por ejemplo, en el pasaje que leyó la pastora Gisela, vemos como el apóstol Pablo dice que él estaba ausente en cuerpo, pero estaba presente en el espíritu. Ahí el término espíritu lo que tiene que ver es con conciencia, porque ese pasaje de Primera de Corintios está hablando acerca de unos problemas delicados que estaban sucediendo en la iglesia y el apóstol Pablo estaba juzgándolos bajo una conciencia que no estaba cauterizada, porque hay ciertos delitos y hay ciertos pecados que se cometen con reincidencia cuando una persona tiene una conciencia cauterizada. Recuerde que la conciencia es como un juez moral que Dios le ha dado a todos los seres humanos desde la creación. Es un juez moral, es como una brújula. La conciencia tiene la capacidad de decirte qué está bien y qué está mal, pero funciona de una manera en que el ser humano puede vulnerarla, puede cauterizarla, dice la Biblia precisamente. Eso funciona como cuando una persona comete su primer asesinato. Cuando comete su primer asesinato, esa persona no dormirá por mucho tiempo, no comerá por muchas horas, va a tener náuseas, va a vomitar, va a ser muy difícil para él, va a tener remordimiento de conciencia. Pero cuando esa persona comete su segundo asesinato, esos mismos eventos van a sucederle, pero de una manera
menos impactante. A medida que él siga cometiendo asesinatos, llegará un momento en que él podrá comer, podrá desayunar, podrá almorzar, podrá dormir tranquilamente, porque ha cauterizado su conciencia, la ha cerrado, la ha anulado. Entonces, una persona que tiene el espíritu que ha sido regenerado, ¿verdad? Va a tener una conciencia no cauterizada, activa. Podrá juzgar, podrá discernir, que es lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 8, cuando Jesús dice que estaban los escribas y fariseos, porque Jesús había dicho que al ver la fe de ellos, les dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, los escribas y fariseos, dice la Biblia, que empezaron a cavilar, empezaron a tener cierta murmuración, cierto recalcoma, empezaron a hablar dentro de sí, y el espiritual puede discernir lo bueno y lo malo. Y según Juan capítulo 4, versículo 23, que leyó la pastora Wendy, el espíritu puede sentir el movimiento del Espíritu Santo, el espíritu del hombre puede sentir el movimiento del Espíritu Santo y la comunión con la que se adora a Dios. Algunos libros teológicos también le llaman a esto algo parecido como la intuición, pero es ese sentir que creo que todos hemos sentido alguna vez, valga la redundancia, que el Espíritu Santo de Dios está ahí y que le estamos dando una adoración totalmente distinta al Señor. Entonces esas son una de las funciones, ¿verdad?, de aquel que tiene un espíritu que ha sido regenerado. Escuche bien esto, lo que le voy a decir. Antes de la caída, el espíritu del hombre era la parte más noble de todo el ser. Era la parte más noble de todo el ser. O sea, tanto el alma como el cuerpo estaban sujetos por el espíritu. O sea, Adán podía percibir a Dios y tenía comunión con él. Pero cuando existe la caída del hombre a través del pecado, ¿verdad? De aquella tentación de Satanás y de la caída del hombre en el pecado, el espíritu se anuló, se apagó. O sea, el hombre empezó a perder el control y la comunión constante con Dios y comenzó a vivir por el alma, se volvió almático. El ser humano que no conoce a Dios de naturaleza es almático, o sea, él vive en lo que siente, en sus emociones, en lo que afecta a su corazón, en lo que dicta su corazón, la cual la Biblia dice que es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, esa es la gran diferencia de un hombre que no conoce a Dios y un hombre que sí conoce a Dios. Adán lo era antes de pecar. O sea, el espíritu era la parte más noble porque estaba sujeto. O sea, el Espíritu Santo sujetaba todas las demás partes del ser. Pero luego de la caída, los papeles se invirtieron y el espíritu empezó a apagarse. El hombre empezó a perder el control y se volvió un hombre almático. Entonces, visto de una manera más sencilla, a ver si lo ejemplificamos, podríamos decir que el cuerpo es como un vehículo. El alma puede ser el conductor de ese vehículo y el espíritu pueden ser como las normas de tránsito o la constitución política de Colombia, yo qué sé decir. Cuando se apaga el espíritu, el hombre empieza a perder el control y las normas de todo. Empieza a perder conciencia, empieza a perder absolutamente todo. ¿Usted me está entendiendo hasta aquí, amado? Si usted me está entendiendo, dígame amén. 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 Ok, entonces el milagro de la salvación y de la regeneración que tenemos a través de Jesús comienza con recuperar eso que el hombre perdió en el huerto del Edén. O sea, ahora nosotros empezamos a recuperar esa cualidad que perdimos o que perdieron nuestros padres o el primer Adán. Empezamos a habitar en el espíritu, ¿verdad? Y ese es el propósito de Dios para con nosotros, en que seamos seres espirituales, a que sea el espíritu el que gobierne el alma y el que gobierne todo nuestro cuerpo. Esa debe ser la idea. Es decir, Dios creó al hombre, quiso que fuera como, como el amo, el espíritu que fuera como el alma como si fuera el mayordomo y el cuerpo como si fuera su criado. Y las cosas han cambiado. Lo que mandaba el espíritu, eso el alma obedecía y mandaba al cuerpo que lo hiciera.
pero las cosas han cambiado. Entonces, Primera Tesalonicenses, resumimos todo: el ser espiritual, mi cuerpo, debe ser guardado irreprensible para el Señor. El módulo termina diciendo que, o ya para terminar, dice que el alma puede pecar. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, un versículo muy conocido. Pastora Jennifer, que dice Ezequiel 18, 4. Pastor Diego, Primera de Corintios 6, del 13 al 20. Pastora Wendy, Primera de Pedro, capítulo 1, del 22 al 25. Y Pastora María, Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 25. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Primera de Corintios 6, 3 al 20, que dice: Amén. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está con vosotros, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los los cuales cuales son de son. Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, del 22 al 25. Amén. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Primera de Pedro 2, 21 Pues para esto fuisteis llamados, al porque 27, perdón. Del 21 al 27, perdón, amado. no el 25. Del 21 al 25, amén. Sí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Amén. Entonces miren que en los pasajes que acabamos de leer evidenciamos cómo el alma puede pecar. La Biblia declara que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, del 13 al 20. La palabra de Dios purifica nuestra alma y Jesucristo es el Salvador de nuestras almas. Él lo ha prometido. Él va a redimir nuestras almas y también resucitaremos, ¿verdad? Junto con todos los santos aquel día cuando el Señor baje en las nubes y se dé el arrebatamiento. Para terminar la clase, bueno, quiero responder una pregunta que una vez me hicieron, curiosamente, y es, bueno, si los animales y las plantas tienen alma. Hago la pregunta porque quizás usted aquí es maestro de discipulado básico y puede que le hagan esa alma, y si no la había contemplado, puede ser una pregunta que algún curioso, sin oficio, no nos molestando, algún curioso le puede hacer, ¿verdad? Si los animales y las plantas tienen alma. Bueno, la Biblia afirma que tanto el hombre como los animales tienen aliento de vida. Eso es bíblico. Bueno, es bíblico con el hombre, pero por ejemplo, en Génesis, eh, si no estoy mal, capítulo 7, versículo 15, cuando habla acerca de Noé, dice, vinieron pues con Noé el arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida, ¿verdad? Haciendo referencia a los animales, es decir, tanto el hombre como los animales son seres vivos. La principal diferencia entre los seres humanos y los animales es que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ya usted sabe qué significa eso. Imagen y semejanza de Dios no tiene que ver en un sentido literal, porque imagen significa representación gráfica de algo, de una cosa. Entonces, si encasillamos a Dios en nuestra estructura física, en rasgos, en tonos de piel, no se refiere a eso. Sí, tiene que ver en que hay atributos de Dios que fueron insuflados en nosotros. Tenemos conciencia, tenemos capacidad de raciocinio, tenemos capacidad de socializarnos con los demás. A eso hace referencia, ¿verdad? Nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, mientras que los animales no. Ellos son seres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Significa que los seres humanos, nosotros podemos ser como Dios, susceptibles a la parte espiritual, la parte de mente, sentimientos y voluntad, eso ya se lo expliqué, pero los animales tienen alma, tienen aliento de vida, las plantas no, la Biblia no registra que las plantas tengan alma. Recuerde por allá, por ejemplo, en la historia del endemoniado Gadareno, que cuando Jesús practica la liberación, de los demonios de legión que tenía el endemoniado Gadareno, ¿a dónde fueron a poseer esos demonios? ¿Quién me dice? Los cerdos. A los cerdos. A los cerdos. Entonces los animales sí tienen alma, por eso los espíritus demoníacos pueden poseer un animal y pueden controlar sus voluntades. Por eso los demonios influenciaron a que estos animales se tiraran al precipicio. Entonces podemos decir que los animales, teológicamente se hace la mención que ellos tienen aliento de vida y que sí tienen alma, pero la gran diferencia es la que les acabo de mencionar. Y las plantas no. ¿Alguna duda con toda la clase que acabamos de comentar, amados? No, todo bien. ¿Todo bien, amados? ¿Todo claros? Amén. Amén. Bueno, quería dar la tercera clase, que es la conducta del creyente, pero por temas de tiempo creo que no voy a poder darla. Uno, porque son las 9:30 y estoy haciendo un esfuerzo por darles la clase. Estoy aquí todavía en la oficina, así que debo tomar camino hacia mi casa. Entonces, espero que me disculpen. La próxima clase
miramos cómo hacemos para pegar la clase de conducta del creyente, que es bastante corta, pero poderla dar con las dos clases que corresponden y así poder emparejarnos. ¿Estamos de acuerdo, amados? Amén, amén. Amén. Ok. Bueno, vamos a orar para ser despedidos y darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad, por tu infinita misericordia, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por este tiempo de bendición que nos permites a todos mis hermanos juntos, unánimes, en armonía, poder escuchar tu palabra, poder aprender, poder estudiarlas. Tú nos llamaste a que no solo leyéramos tus sagradas escrituras, sino a que las escudriñáramos, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Así que hoy hemos estudiado tu palabra. Te pedimos que tú la atesores en nuestros corazones, que la selles en nuestros corazones, que nos permitas ser fieles a tu escritura, que nos permitas ser fieles, Dios mío, al momento de exponerla, al momento de predicarla, al momento de transmitírsela a otras personas. Señor, que ella haga el efecto por el cual tú la has enviado, la cual ella nunca regresa vacía. Creemos que cuando tú hablas, tú obras. Señor, para ti es lo mismo hablar que obrar. Para ti es lo mismo, Señor, hablar que hacer un milagro. Solo necesitamos una palabra tuya y todas las cosas van a cambiar en nuestra vida. Confiamos y creemos en ti, confiamos en tu poder. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos pastores, Dios mío, que tú les des aún cada vez más sabiduría, cada vez más inteligencia. Señor, que tú aún lo sigas afianzando a todos nosotros en tu doctrina, en tu verdad. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Señor. Es el conocimiento de tu verdad. Trae tu conocimiento sobre nosotros para cada día ser más entendidos, no para ostentar de lo que podemos saber, sino para aplicarlo, Señor, y para enseñarlo con humildad a todos aquellos que necesiten tu palabra. Yo te pido que guardes a mis hermanos, que me guardes a mí ahora que me dispongo a tomar carretera, Señor. Que guardes a cada una de sus familias, Señor. Que esta bendición que hemos recibido sea prolongada y sea extensiva a todos sus familiares. Bendícelos con toda bendición de lo alto, Señor. Abre las ventanas de los cielos para que ellos sean enriquecidos, para que ellos sean bendecidos, para que ellos sean engrandecidos en tu presencia. Señor, danos aún mucho más de lo que ya has depositado en cada uno de nosotros. Yo te pido que coloques talentos, que coloques, Señor, cada uno de nosotros dones, que por tu gracia nos permita, Señor, tener los dones del Espíritu Santo, Señor, para colocarlos a disposición de tu iglesia, para edificación, para consolación, para exhortación. Gracias te damos, Padre. Nos guardamos, Señor, en el hueco de tu mano, porque creemos que allí estamos seguros. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. 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 Dios les bendiga y Que Dios les Dios te guarde, guarde, te lleven amados. bien a tu casa, pastor. Dios te guarde, te espero. Amén. Bueno, ya voy. Chao.